Hola gente, hoy video cortito vamos a hablar de si va a salir Smash 6 o no, como sabrán. O por si no sabían, Masahiro Sakurai, el creador de Smash Ultimate, acaba de subir su último video en su canal de YouTube. Dijo que era un pequeño proyecto que tenía ahí, tanto para que los jugadores sepan cómo funciona la industria y para que los desarrolladores hagan mejores videojuegos. Estirón de orejas para los juegos aburridos que se hacen hoy en día del Goat Sakurai. Pero bueno, el punto es que en ese video lo que más hizo ruido, lo que más se dio a destacar fue que mencionó que ya está trabajando en un próximo juego. Está trabajando en un próximo juego y de hecho, eso vamos a hablar ahora, que todo el mundo dice Smash 6, ¿no? Pero por cómo lo da a entender, no da a entender que va a ser un Smash. Obviamente no lo va a confirmar, pero por la forma en que lo dice se da a entender casi al 100% de que no es un Smash. Pero yo creo que sí está trabajando en un nuevo Smash. ¿Por qué? Porque evidentemente, aparte que Super Smash Bros. Es el tercer juego más vendido de Switch, según tengo entendido, tiene 35 millones de copias exactamente ahora. Claramente va a haber un nuevo Smash, ¿no? Por más que Ultimate debería ser el último, ¿no? Pero claro, el éxito de Smash es tan grande y es un vende consola de Smash. Hay gente que se compra el Smash solo para jugar, perdón, solo se compra la Switch para jugar el Smash, ¿no? Que fue mi caso. Yo, la consola de Nintendo es una Switch porque quería jugar muchísimo al Smash Ultimate, ¿no? Yo jugué unos 3 añitos. Acá, no lo encontraba, acá está el Smash. Y nada, fue la Switch y la Smash fue el primer juego que tuve de la consola y nada, me encantó. Pero bueno, el punto es que claramente está trabajando para mí en 2 juegos, ¿no? Por más que haya dicho uno nomás. Yo no creo que no quiera hacer otro Kirby o otro Kid Icarus, que según sé también es el creador. Pero si solo es en Smash, eso es lo que vamos a hablar ahora. Si es el Smash del próximo juego que está hablando, ¿no? Que no puede decir. Dijo que se va a terminar confirmando tarde o temprano, ¿no? Pero no puede dar más noticias. ¿Cuándo saldría ese próximo Smash, no? Así que nada, venimos acá. Y acá, como verán en la imagen, voy a poner un poquito más en grande. Esta es la línea de tiempo de las veces que salió Smash. Vamos a poner esto por acá. Y voy a poner un poquitito más grande, ¿no? Para que se entienda un poquito mejor. Smash, el primero salió en 99. En la época que los juegos se hacían 1 o 2 años. Se hacían rapidísimo los juegos, como churros. En 2001 salió Super Smash Bros. Melee. Y 6 años después salió, o 7 años después prácticamente salió el Smash Bros. Brawl. Luego otros 1, 2, 3, 4, 5, 6 años salió el Smash 4, el de Wii U. Y luego salió Ultimate. Entonces Ultimate fueron 5 años. Y digamos que es un poco precipitado. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? 4 o 5 años, ¿no? Porque ya saben que Wii U fracasó y Nintendo tuvo que hacer un movimiento ahí para no irse a quiebra, inclusive cosas así. Y sacó antes la Switch, ¿no? Y fue un éxito, ¿no? Como se salvó básicamente Nintendo. De hecho, ahora es su mejor momento, su peak. Hasta se metió en el cine y tal, como ya saben. Pero el punto es que la vez que más años tardó fue en Smash Bros. Melee a Brawl. Desconozco por qué exactamente, pero fue la mayor cantidad de años que no hubo un Smash. Y nueva generación, los juegos AAA, Smash es un AAA, tardan 4 o 5 años, ¿no? Entonces, si el desarrollo, como Sakurai dice, empezó en 2022, que también muestra un gráfico que él trabajaba a la par en este juego en su canal de YouTube. Y ahora su canal de YouTube ya está, ¿no? Ya lo deja ahí. Es para algo que él quiere que se quede ahí para la posteridad, para que le conozcan un poquito más, aparte de ser diseñador de videojuegos, ¿no? Eso es lo que da a entender. Aunque curiosamente ahí habla de enseñar sobre videojuegos, ¿no? Sobre diseño. Pero bueno, es verdad que se le conoce un poco más ahora. Salió un poquito más del mainstream de la gente que solo conoce Nintendo o solo conoce Smash. Pero bueno, el punto es que, bueno, 5 años. Así que si está en 2022, podría salir en 2026, 27. Entonces 2026 es una época perfecta por el sentido de que sería justo un año después de que salió la Switch. La Switch salió en 2017 y en diciembre de 2018 salió Smash. Un añito y tanto después. Smash Ultimate me refiero. Y el último contenido de Smash creo que fue en 2022, si no mal no recuerdo. El último DLC y tal. Sé que hay algunos parches de buff y nerf, pero muy muy leves. Y ya no hay contenido fuerte, nuevo. Espíritu y cosas así suele haber, pero creo que ya terminó contenido puro hace unos años. Y ya no hay otro Season Pass, que eso también es contenido, hacer los personajes aparte. Pero digamos que de 2022 hasta este año 2024, que está por terminar de hecho. Son 2 años, depende del mes que haya, específicamente de qué mes de 2022. Son 2 años, técnicamente, en el cual él trabajaba a medio tiempo. Le dedicaba literalmente, creo que le dedicaba unas 6-8 horas al desarrollo del juego. Hizo un croquis, o sea, como que se despertaba, se desayunaba y mostraba ahí que estaba trabajando en el juego, Developer Game, YouTube y tal.
YouTube trabajaba las noches, se supone. Entonces como ahora ya no va a estar en YouTube, va a tener más tiempo para el juego, ¿no? Que ya saben que los japoneses le meten muchísimas horas a sus trabajos. De hecho, Sakurai le pasa un poquito mal, creo, porque... Por eso también la gente piensa que no va a ser un nuevo Smash, porque se sabe que se sacrificó mucho por el último Smash, tal. Era un proyecto muy grande, quería que sea el mejor juego y tal. Y se sobreexigió, creo que se hospitalizó y cosas así incluso, ¿no? Será un poco hardcore. Pero, bueno, yo no sé, o sea, por cómo lo dice, o por cómo se entiende más o menos. Aunque claramente es el japonés al inglés y al español, ¿no? No, un japonés lo va a entender mejor, ¿no? Su forma de decirlo y tal. Pero da a entender que no sería un nuevo Smash, para mí. Pero yo quiero creer que sí. Y está a la par trabajando en el otro proyecto. ¿Por qué? Porque me gustaría que si es de verdad de Smash donde está trabajando sería el último, porque ya se está por retirar, creo que tiene 54 años. Se estaría por retirar ya, ¿no? Entonces, eso. Y sobre la fecha, yo calculo que es 2026-27. Básicamente es un poco fácil de adivinar y tal. Por cierto, la gente piensa que va a ser un Smash. La gente lo dice que va a salir 2025 y cosas así, o 2026. Porque piensa que va a ser un Smash Bros. Deluxe o algo así, como el Mario Kart Deluxe de la Wii U. Lo subieron a Switch y le pusieron algunos mapas más y cosas así, ¿no? Yo no creo, la verdad. No creo que haga eso. Obviamente se van a reciclar cosas, pero yo creo que sí va a ser un nuevo Smash. Lo más brutal sería que reinventen personajes. Rollo del Link de Ocarina y cosas así, que vayan cambiando el diseño de ciertos personajes para que los que ya son main de esos personajes sean personajes nuevos, ¿no? Frescos. Que no sea otra vez el mismo Link, exactamente. Otra vez el mismo Pikachu, otra vez. Que vayan cambiando bastante los personajes y que se aligere un poquito el roster. Yo creo que sí, el roster se va a achicar un poquito. Aunque va a ser raro, ¿no? Viniendo de 80 y tantos personajes, más los DLC, ¿no? Que el roster sea menor. Pero un roster, la verdad que Smash es brutal el roster. Podría meter 30-40 personajes y poco a poco ir añadiendo. Que metan los watts como lo más top. Y le haga un remake de las habilidades. Yo creo que eso sería la mejor opción. De hecho, lo voy a poner por acá y se me pasó. Pero bueno, díganme ustedes, sobre todo si piensan que va a ser un nuevo Smash. Y sobre todo, ¿cuándo va a salir? Si es que creen que va a ser un Smash, ¿cuándo va a salir? Yo apostaría por diciembre de 2026. Pero serían solo 4 años. Entonces, hacer lo que le estoy diciendo de como un remake y tal. Si es que tiene otro modo de historia, eso lleva mucho tiempo. Pero teniendo en cuenta que los primeros 2 años, que es el concepto, ¿no? El boceto, los mapas, lo más código, todo como la base del juego, debería ya estar en 2 años. Ahora Sakurai trabajando a tiempo completo, podrá dirigir el equipo y irían mucho más rápido, ¿no? Por eso sí lo veo en diciembre de 2026. Y si no, en 2027. Pero no creo que se extienda más allá. Y aparte Nintendo necesita algún juego como Smash 6 o 7 realmente. Que sea un vende consola, ¿no? ¿Por qué? Porque podría salir un nuevo Mario Odyssey. Que todavía nunca lo jugué. Pero podría salir y es de los más vendidos de Switch también. Zelda nuevo no va a salir todavía. El Zelda Tears of the Kingdom salió en 2023. O sea, de primera línea, ¿no? De los más importantes. Un nuevo Mario Kart podría ser, ¿no? Y tal. Pero necesita un juego como Smash, tal. El Metroid podría salir, pero el Metroid no es un Smash. No es un juego que vende millones y millones, ¿no? Entonces, yo sí pienso que van a pushear un poquito el Smash para que salga por lo menos en el segundo año de la Switch 2, ¿no? Para que haya ese pico de venta fuerte, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué hace Nintendo. A ver si ya anuncian también la Switch, loco, porque se le va a terminar filtrando. Ahí como lo de Pokémon, que se filtró todo. Literalmente el Pokémon Road y esas cosas se filtró todo. A ver si ya... Sería muy triste que después de tanta expectativa y tanto tiempo esperando la Switch, terminemos viendo la consola en un leak random, ¿no? Entonces, a ver si Nintendo se pone las pilas. Ya lo anuncia este año. Se supone que lo van a anunciar en este año fiscal, que sería hasta marzo de 2025. Pero bueno, tiene pinta que lo van a extender hasta febrero. Lo van a anunciar en el día de febrero y lo van a sacar en 2025 ya, rollo mayo o tal, porque no quieren afectar a las ventas de Navidad. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Bueno, esto un poquito mi opinión sobre lo de Smash. A ver en qué termina esto. Y nada, si les gusta el contenido, suscríbanse, dejen un like y coméntenme qué piensan, si es un Smash, sí o no. Chau, chau.